La puerta blanca era demasiado discreta para un edificio tan lujoso, pero lo que realmente llamó la atención de Santiago fue el letrero oxidado: no presiones ese botón rojo. Su dedo comenzó a picar incluso antes de que se diera cuenta. Santiago pasaba por ese pasillo todos los días desde hacía años, y, sin embargo, esa puerta parecía nueva. Como si hubiera surgido de la noche a la mañana, sin avisos ni obras en el piso. Frunció el ceño, deteniéndose frente a la entrada. El silencio a su alrededor era casi asfixiante, como si el sonido hubiera sido absorbido hacia el interior de esa sala. Con el corazón latiendo con más fuerza en el pecho, se acercó. La manija estaba fría al tacto y, sin pensarlo dos veces, la giró lentamente. Un suave clic resonó en el pasillo vacío, y la puerta se abrió sin resistencia. Dentro, una luz tenue parpadeaba en el techo, iluminando el espacio de manera irregular, proyectando sombras largas y distorsionadas. Sus ojos fueron atraídos de inmediato hacia el objeto central de la sala, una pequeña mesa de metal, sin adornos, y, en su centro, un único botón rojo, brillando como un faro en medio de la oscuridad. El letrero al lado era claro, el metal desgastado por el tiempo, como si hubiera estado allí durante décadas: no presiones ese botón rojo. Santiago dio un paso adelante, sintiendo una mezcla de curiosidad y duda. ¿Qué era eso? ¿Una prueba? ¿Una broma? Nunca había visto esa sala antes, pero algo en ella le resultaba extrañamente familiar, como un recuerdo distante, escondido en las profundidades de su mente. ¿Y por qué el letrero parecía dirigido a él, casi como un desafío personal? Sus ojos no se despegaban del botón. La tensión en sus hombros aumentaba, la sensación de que estaba a punto de hacer algo irrevocable crecía. Sabía que no debía presionar, la advertencia era clara, pero, ¿y si lo hacía? ¿Qué podría pasar? El dedo de Santiago comenzó a moverse por su cuenta, y antes de que pudiera detenerse, presionó el botón con firmeza. Por un momento, no pasó nada. El silencio era ensordecedor. Santiago soltó el aire que ni siquiera había notado que estaba conteniendo, sintiendo una oleada de alivio. Tal vez solo era una broma, un truco para asustar a los curiosos. Pero entonces, la luz sobre su cabeza parpadeó 2 veces y se apagó por completo. El aire se volvió pesado, y Santiago sintió una punzada de pánico esparciéndose por su pecho. ¿Qué había hecho? De repente, el sonido de mecanismos internos resonó en la sala, como engranajes girando, y la pared opuesta comenzó a moverse, revelando lentamente un compartimento secreto. Retrocedió instintivamente, pero algo dentro de ese compartimento brilló a la tenue luz que empezaba a surgir. Allí, en un estante bien organizado, había carpetas, fotos y objetos personales. Santiago frunció el ceño, su mirada se fijó en un retrato enmarcado de sí mismo, pero algo estaba terriblemente mal. No recordaba esa foto. Nunca había posado para esa imagen, vistiendo ese traje, al lado de esa mujer. Sus pensamientos se confundieron cuando sacó la primera carpeta de una pila. Al abrirla, su corazón dio un vuelco, todo dentro pertenecía a él. Documentos, contratos, incluso un diario con anotaciones escritas con su propia letra. Pero nada tenía sentido. ¿Cómo podían ser suyas esas cosas si nunca había estado allí? De repente, un destello de memoria atravesó su mente, rápido y doloroso como una descarga eléctrica. Vio destellos de escenas desconocidas, una sala de reuniones, conversaciones tensas y, finalmente, el rostro de Rosalie, su esposa, sonriendo de una manera extraña, como si escondiera algo. Un escalofrío recorrió su columna. Algo muy malo estaba pasando. Pero antes de que pudiera procesarlo, escuchó un ruido detrás de él. Se giró bruscamente. Emilio, el jardinero, estaba parado en la puerta, observándolo en silencio. Sabía que acabaría encontrándolo, dijo Emilio, con una voz baja y casi sombría. Hay muchas cosas que necesita recordar. Santiago miraba a Emilio como si el hombre fuera un completo extraño. El jardinero, siempre discreto y con semblante amigable, ahora parecía una figura sombría, con una presencia casi amenazante en esa sala llena de secretos. El aire se volvió denso, y Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿De qué se supone que debo acordarme?, preguntó Santiago, notando cómo su voz vacilaba, algo raro en él, un hombre acostumbrado a dominar salas de reuniones con cientos de personas. Emilio dio un paso hacia adelante, cruzando los brazos. El silencio entre ellos fue interrumpido por el suave sonido del reloj de pulsera de Santiago, marcando cada segundo con un clic rítmico. Hay cosas que usted olvidó, no por casualidad, comenzó Emilio, sus ojos fijos en los de Santiago.
Y hay otras, que fueron borradas. Pero todo está aquí, señaló el compartimento ahora abierto en la pared. Usted lo preparó todo, cada detalle. Pero algo sucedió, algo que aún no logra entender. Santiago negó con la cabeza, tratando de procesar lo que Emilio estaba diciendo. ¿Olvidar? ¿Borrar recuerdos? Se sentía como si estuviera viviendo una pesadilla, donde cada nuevo detalle era más confuso y perturbador que el anterior. No lo entiendo. ¿Cómo puede ser todo esto mío? Estos documentos, estas fotos, esta sala. Nunca he estado aquí antes. Su voz temblaba con una frustración creciente. Sintió un nudo formarse en su estómago, mientras volvía a mirar el retrato enmarcado, su propia imagen, tan familiar y al mismo tiempo completamente extraña. Sí ha estado aquí, afirmó Emilio, con un tono de certeza perturbadora. Durante años, ha estado investigando las mentiras a su alrededor, las traiciones. Pero alguien cercano a usted, se dio cuenta de que estaba llegando demasiado cerca de la verdad. Santiago sintió que su cuerpo se enfriaba al escuchar esas palabras. Su mirada se estrechó y su mente se aceleró, conectando los puntos de manera frenética. Los recuerdos borrados, la sala secreta, la creciente extrañeza en su vida personal, todo empezaba a formar una narrativa inquietante. Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, Emilio continuó. Ya sabe lo de Rosalie, ¿no es cierto? Sabe que hay algo en ella que no está bien. El nombre de la esposa de Santiago salió con una frialdad calculada de la boca del jardinero, y Santiago sintió un escalofrío al darse cuenta de que nunca había confiado completamente en ella. No últimamente. Pequeños detalles comenzaron a surgir en su mente, detalles que antes ignoraba, pero que ahora parecían gritar por atención, los largos viajes, las conversaciones extrañas que terminaban cuando él entraba en la habitación, las miradas fugaces intercambiadas con Guillermo, su hijo. ¿Rosalie?, murmuró, la palabra sabía amarga en su boca. ¿Qué estaba descubriendo sobre ella? Santiago dio un paso adelante, mirando a Emilio con intensidad. Necesitaba saber. Rosalie no es quien dice ser, Santiago. ¿Y Guillermo? Emilio vaciló por un segundo, pero luego soltó la bomba. Guillermo no es su hijo. Es de alguien que usted conoce muy bien. Santiago retrocedió, sintiendo como el suelo desaparecía bajo sus pies. Su corazón latía descontroladamente, y por un momento, casi perdió el aliento. Todo lo que sabía, su vida, su familia, se estaba desmoronando ante sus ojos. ¿Pero cómo no sabía esto? ¿Cómo fue encubierto? Apenas podía hablar, su voz era solo un susurro quebrado. La memoria, señor Santiago, respondió Emilio tranquilamente. Puede ser manipulada. Y eso es precisamente lo que hicieron con usted. ¿El socio? ¿Confía en él? En ese instante, el nombre del socio de Santiago, Daniel, cruzó su mente. Habían sido cercanos durante años, socios en los negocios, amigos en las fiestas, confidentes en los momentos difíciles. Pero ahora, todo parecía distorsionado, incorrecto. Santiago recordó las veces que Daniel y Rosalie reían juntos, la complicidad que siempre había considerado inofensiva. Pero, ¿había algo más? Algo que hasta entonces había sido incapaz de ver. Daniel, susurró Santiago, sintiendo como la furia comenzaba a burbujear en su pecho. ¿Él me traicionó? ¿Y Rosalie está con él? Antes de que Emilio pudiera responder, un sonido repentino de pasos resonó en el pasillo. Ambos se giraron hacia la puerta. El sonido venía de alguien que se acercaba rápidamente. Santiago, aún aturdido por las revelaciones, miró a Emilio, quien parecía alarmado. Tiene que salir de aquí, ahora, dijo Emilio, con urgencia en la voz. Ellos saben que lo ha descubierto. Esto ya no es seguro. Santiago, con el corazón acelerado y la mente dando vueltas, sintió como una ola de pánico se extendía por su cuerpo. Quería respuestas, pero también sabía que algo mucho más grande estaba en juego. Había una conspiración a su alrededor, una red de mentiras que iba mucho más allá de lo que jamás podría haber imaginado. Sin decir una palabra más, cerró la carpeta que sostenía, la metió bajo el brazo y corrió hacia la salida. Al llegar al pasillo, miró hacia atrás y vio a Emilio cerrando la puerta blanca, escondiendo nuevamente aquel secreto. Pero las respuestas que tanto necesitaba ahora lo consumían. Rosalie, Daniel, Guillermo, todo parecía un gran juego manipulado desde las sombras, y él estaba en el centro de ello. Cuando salió del edificio, el aire fresco de la noche lo golpeó de lleno. Pero su cuerpo seguía tenso, su mente aún buscando explicaciones. Sabía que tenía que enfrentarse a alguien. Y sabía exactamente por dónde empezar. El viento frío de la noche parecía cortar la piel de Santiago mientras corría por la calle, las calles desiertas contrastando con el torbellino que ocurría en su mente.
La carpeta bajo su brazo parecía pesar 1 tonelada. Con cada paso, el eco de las revelaciones de Emilio reverberaba en su cabeza: Guillermo no es tu hijo. Daniel y Rosalie, mentiras, traición, memorias borradas. No sabía con certeza hacia dónde se dirigía, pero había una necesidad casi visceral de encontrar respuestas. Sus pensamientos estaban fragmentados, un rompecabezas de recuerdos y desconfianzas que se mezclaban en una sensación asfixiante de traición. Necesitaba confrontar a alguien, y el nombre que vino a su mente fue Daniel. Cuando finalmente se detuvo frente al edificio de Daniel, sintió su cuerpo temblar, no solo por el frío, sino por la ira creciente que consumía cada parte de él. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? ¿Cómo no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo justo bajo su nariz? Con pasos firmes, Santiago entró en el vestíbulo, el portero lo reconoció y le hizo un gesto educado, sin notar el estado perturbado en el que se encontraba. Cuando la puerta del ascensor se cerró, sintió como el aire se volvía denso, el peso de la decisión que estaba a punto de tomar presionaba su pecho. ¿Y si todo era verdad? ¿Y si Daniel había manipulado su vida todo este tiempo? El ascensor se detuvo en el último piso, donde vivía Daniel. Las puertas se abrieron con un sonido metálico, y Santiago caminó hacia la puerta del apartamento. Vaciló por un segundo, sus pensamientos oscilando entre ira y desesperación. Pero entonces, sin pensarlo 2 veces, golpeó la puerta con fuerza. Pasaron algunos segundos antes de escuchar el sonido de alguien acercándose. La puerta se abrió lentamente, revelando a Daniel, que parecía genuinamente sorprendido al verlo allí, especialmente a esa hora. «Santiago, ¿qué haces aquí? ¿Ha pasado algo?» La voz de Daniel era tranquila, pero había un rastro de preocupación en sus palabras. Santiago sintió la sangre hervir. La mirada de Daniel, que antes le parecía amigable y confiable, ahora le parecía una máscara de falsedad. No pudo contener su ira y entró al apartamento sin ser invitado, pasando por Daniel y caminando hacia la sala. «¿Quieres decirme qué está pasando?», comenzó Santiago, su voz cargada de tensión. «Quiero la verdad. Toda la verdad». Daniel cerró la puerta detrás de él y, por un momento, sus ojos brillaron con algo que Santiago no supo identificar: ¿sorpresa? ¿Miedo? ¿O algo más profundo? Siguió a Santiago hasta la sala y se sentó, con una expresión más controlada ahora. «No entiendo, Santiago. ¿De qué estás hablando?», respondió Daniel, su voz sonaba un poco forzada, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Santiago dio un paso adelante y lanzó la carpeta sobre la mesa de centro entre ellos. «De estas mentiras, Daniel. De este juego que tú y Rosalie están jugando conmigo. Sé todo. Guillermo, Rosalie, ¿creen que pueden seguir manipulándome?». Por un segundo, Daniel se congeló. Miró la carpeta y luego sus ojos se encontraron con los de Santiago, y algo cambió en su expresión. Una sonrisa casi imperceptible apareció en su rostro, una expresión fría y calculadora, completamente diferente del hombre que Santiago creía conocer. «Ah, entonces finalmente encontraste la sala». Daniel se recostó en el sofá, su postura relajada, casi como si estuviera aliviado de que todo finalmente hubiera salido a la luz. Santiago sintió su corazón acelerarse. «¿Finalmente encontraste la sala?». Eso solo podía significar una cosa: Daniel lo sabía todo el tiempo. «Tú sabías, desde el principio», murmuró Santiago, tratando de procesar todo. «Sabías lo que estaba investigando, sabías que descubriría lo de Rosalie, lo de todo». Daniel no dijo nada por un momento, solo observó a Santiago con esa mirada tranquila y peligrosa. Luego, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas y mirando directamente a los ojos de Santiago. «Santiago, siempre has sido un hombre inteligente», comenzó, su voz baja y controlada. «Pero te metiste en cosas en las que no debías. Y ahora que has llegado tan lejos, ya no hay vuelta atrás». Santiago sintió el peso de las palabras de Daniel caer sobre él como una roca. La traición, la manipulación, todo se estaba desplegando ante sus ojos. Pero, ¿qué quería decir Daniel con «ya no hay vuelta atrás»? Antes de que pudiera preguntar, Daniel continuó. «Comenzaste a investigar por tu cuenta, tratando de descubrir quién estaba moviendo los hilos, ¿verdad? Lo que comenzó como una sospecha sobre mí y Rosalie te llevó a algo mucho más grande. Y cuando te diste cuenta de que había más gente involucrada, intentaste protegerte. Creaste ese compartimento, guardaste los documentos, las pruebas. Solo que, alguien lo descubrió antes». Santiago dio un paso atrás, su cuerpo tenso. «Tú, manipulaste mi memoria, ¿no? Me borraron para que no recordara nada». Daniel soltó una leve risa, sin humor. «Siempre has sido perspicaz, Santiago. Sí, ajustaron tus recuerdos. No para protegerte a ti, sino para proteger a los que están detrás de todo esto.
Yo solo fui una pieza en el juego. Al igual que Rosalie. ¿Rosalie sabía de todo esto? Preguntó Santiago, su voz apenas un susurro lleno de incredulidad. Sabía algunas cosas, sí, admitió Daniel, levantándose lentamente. Pero no todo. Guillermo es mi hijo, sí. Pero hay mucho más en juego aquí. Y aún no estás listo para saberlo todo. Santiago se acercó, con el rostro a pocos centímetros del de Daniel, los ojos ardiendo de ira y frustración. Voy a descubrir qué están ocultando tú y todos los demás. Y cuando lo haga, voy a destruir a cada uno de ustedes. Daniel, sin perder la calma, solo sonrió. Buena suerte, Santiago. Pero recuerda, a veces es mejor dejar ciertos secretos enterrados. Santiago sintió la tensión en el aire aumentar, y antes de que pudiera reaccionar, sonó el timbre. Ambos se giraron hacia la puerta. Cuando Daniel abrió, allí estaba Rosalie, con una expresión de sorpresa y miedo al ver a Santiago. Sus ojos lo miraron, como si supiera que su mundo estaba a punto de desmoronarse. El silencio era pesado mientras Santiago y Daniel miraban a Rosalie, parada en la puerta. Sus ojos oscilaban entre sorpresa y miedo, como si acabara de enfrentarse a un secreto a punto de ser revelado. Santiago sintió su corazón latir más rápido al verla, recordando las palabras de Emilio y la traición de Daniel. «Santiago, ¿qué haces aquí?», preguntó Rosalie, tratando de mantener la compostura, pero su voz temblaba ligeramente. Daniel, aún con esa sonrisa confiada, se apartó, dejando que Rosalie entrara al apartamento. Santiago dio un paso adelante, sus ojos clavados en ella, buscando respuestas en las expresiones que ella intentaba ocultar. «Lo sé todo, Rosalie», comenzó Santiago, con voz baja pero cargada de tensión. «Sobre ti, sobre Daniel y sobre Guillermo». Ella se congeló. Por un segundo, Santiago vio una expresión de pánico en su rostro, pero pronto fue reemplazada por una máscara de calma forzada. «¿Qué crees que sabes?», preguntó Rosalie, cruzando los brazos, intentando adoptar una postura defensiva. Santiago casi se rió ante su intento de evadir. Sintió la rabia hervir dentro de él, pero también algo más, la necesidad de obtener respuestas. «¿Crees que puedes seguir engañándome? ¿Que nunca descubriría que Guillermo es hijo de Daniel? ¿Cuánto tiempo han estado manipulándome?». Rosalie dio un paso adelante, su expresión cambiando a algo más oscuro. No negó nada. No había forma de negarlo. «Santiago, no es lo que piensas». Su voz era ahora casi un susurro, una súplica, pero Santiago ya no podía confiar en ella. «Entonces dime, Rosalie», respondió él, su voz firme. «¿Qué es lo que debería pensar exactamente? Porque, hasta donde sé, toda mi vida ha sido una mentira. Cada recuerdo, cada relación, tú, Guillermo, incluso mi propia empresa. ¿Qué están ocultando?». Daniel observaba la escena con los brazos cruzados, su rostro impasible, como si hubiera anticipado este momento. Pero Rosalie parecía estar al borde del colapso. Miró a Daniel, como buscando una salida, pero él no le ofreció ayuda. Estaba claro que ella estaba sola en esta situación. «Santiago, tienes que entender», comenzó Rosalie, su voz temblando. «No quería que las cosas fueran así. No al principio. Pero, ellos te usaron. Te manipularon. Y también me usaron a mí». «¿Me usaron?», repitió Santiago, incrédulo. «¿Quién?». Rosalie desvió la mirada, luchando por encontrar las palabras correctas. «No es solo Daniel, Santiago. Esto va mucho más allá de él. Lo que te está pasando, lo que te hicieron, es más grande que cualquier traición conyugal». Santiago frunció el ceño, sintiendo una ola de confusión mezclada con ira. «¿Qué estás diciendo, Rosalie?». Daniel finalmente habló, interrumpiendo el momento con su voz calmada y calculadora. «Ella está hablando sobre el control. El verdadero control, Santiago. Sobre quien realmente mueve los hilos de tu vida». Santiago miró de Daniel a Rosalie, sintiendo el pánico apoderarse de él. «¿Qué quieres decir con eso?». Rosalie respiró hondo y, finalmente, soltó la verdad que parecía pesar en su alma. «Tu empresa, Santiago, ya no es tuya. No completamente. Te sacaron del juego, borraron partes de tu memoria para controlar lo que sabías y lo que hacías. Y usaron lo que yo sabía para mantenerte en el camino que querían». La revelación cayó sobre Santiago como un golpe directo al pecho. Su mente giraba, intentando procesar lo que estaba escuchando. «Borraron mis recuerdos. ¿Quién?». Daniel dio un paso adelante, tomando el control de la conversación. «Siempre has sido una amenaza, Santiago. Tu habilidad para ver a través de las personas, para prever movimientos en el mercado, para dominar el juego. Necesitaban neutralizarte sin sacarte del poder, así que hicieron lo que mejor saben hacer, manipularte.
Yo y Rosalie fuimos solo herramientas. Yo, bueno, aproveché la situación. Pero hay algo mucho más grande detrás. Santiago apenas podía respirar. La habitación parecía girar a su alrededor. ¿Manipulado? ¿Controlado? ¿Neutralizado? Su mente buscaba respuestas, pero cada pregunta parecía hundirlo más en un pantano de desesperación. ¿Quiénes son ellos?, exigió Santiago, elevando la voz. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién me hizo esto? Rosalie entrecerró los ojos, su rostro revelando una mezcla de vergüenza y miedo. No puedo decirte quiénes son. Pero controlan mucho más de lo que imaginas. La empresa, nuestros movimientos, incluso la vida que creías que era tuya. Santiago sintió una náusea subir por su garganta. Miró a Daniel, esperando que dijera algo que tuviera sentido, que explicara todo. Pero Daniel solo se encogió de hombros, como si ya no tuviera control sobre la situación. Ha sido una amenaza desde el principio, Santiago. Necesitaban asegurarse de que no te pasaras de la raya. Y cuando comenzaste a investigar, bueno, tomaron medidas drásticas. Las palabras, medidas drásticas, resonaron en la mente de Santiago. Borrar recuerdos. Controlar su vida. Se sentía como un peón en un juego que no entendía. Y Rosalie, la mujer que amaba, formaba parte de ese juego. Tienes que ayudarme, dijo, mirando directamente a Rosalie, casi suplicante. Si sabías todo esto, si te usaron, ayúdame a derribar a quienes están detrás. Rosalie vaciló. El dolor en sus ojos era evidente, pero también el miedo. Si te ayudo, nos destruirán, Santiago. Tienen control sobre todo. Y tú, no te gustará lo que descubras. Santiago se acercó más a ella, sintiendo el desespero crecer en su pecho. Ya lo he perdido todo, Rosalie. Ahora solo quiero la verdad. Ella miró a Daniel, quien asintió levemente con la cabeza, como diciendo que el juego había terminado. Rosalie respiró hondo y dijo, casi en un susurro. La verdad está en esa sala. No hemos encontrado todo aún. Sabías que esto podría suceder, y dejaste pistas. Están allí, Santiago. Pero ten cuidado. Cuando comiences a recuperar tus recuerdos, ya no habrá vuelta atrás. Santiago sentía el peso de las palabras de Rosalie pulsando en sus oídos. La verdad está en esa sala. Esas palabras resonaban en su mente mientras regresaba a su auto, con las manos temblando ligeramente. Si las pistas estaban allí, escondidas junto con lo que quedaba de sus memorias borradas, sabía que se estaba acercando a algo grande. Tal vez demasiado grande. Rosalie y Daniel lo observaban en silencio mientras se alejaba, y Santiago ya no podía mirarlos de la misma manera. Su vida, que antes parecía bajo su control, ahora se revelaba como una farsa cuidadosamente manipulada por fuerzas que apenas comprendía. Cuando llegó nuevamente al edificio de la oficina, el lugar parecía aún más sombrío. El pasillo largo y vacío, la puerta blanca frente a él, y ese botón rojo. Esta vez, sabía que no solo estaba abriendo una sala, sino también su propia mente. Secretos enterrados profundamente, listos para salir a la luz, por dolorosos que fueran. Entró en la sala una vez más. El aire parecía más denso, casi como si la sala tuviera una presencia viva. Las carpetas estaban allí, como antes, pero ahora sabía que necesitaba mirar más a fondo. Sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación, Santiago comenzó a revisar los archivos con más atención. Entre documentos y anotaciones, encontró un cuaderno, desgastado y lleno de garabatos en su propia caligrafía. Algo que no recordaba haber escrito, pero que ahora, inquietantemente, parecía traer fragmentos de una verdad que nunca quiso enfrentar. Santiago abrió el cuaderno, y las palabras en su interior lo golpearon como un puñetazo. Era una colección de recuerdos que había intentado esconder de sí mismo, páginas que detallaban cómo comenzó a desconfiar de Daniel y Rosalie, y cómo sus investigaciones habían revelado una conspiración mucho mayor, involucrando accionistas, directores y personas poderosas en las sombras. Pero las últimas páginas eran un enigma. Escritas apresuradamente, contenían instrucciones que lo dejaron desconcertado: no confíes en nadie. Ni siquiera en ti mismo. De repente, Santiago sintió un destello en su mente. Como un chasquido, recuerdos enterrados comenzaron a surgir, fragmentos desconectados, escenas de reuniones secretas, conversaciones tensas en oficinas mal iluminadas. Y, en medio de todo eso, una persona, alguien que no esperaba ver. Emilio. El jardinero siempre presente, discreto. Siempre al margen de todo. Pero ahora, en los recuerdos que se recuperaban poco a poco, Santiago lo veía en situaciones que no tenían sentido. Emilio estaba allí en reuniones cruciales, escuchando conversaciones importantes, interactuando con personas que Santiago apenas conocía, pero que claramente estaban en control de la empresa. En un destello, todo quedó claro:
Emilio no era solo un jardinero. Era una especie de observador, un infiltrado, alguien posicionado estratégicamente para monitorear a Santiago, para asegurarse de que nunca llegara demasiado cerca de la verdad. La sensación de traición, que ya ardía en el pecho de Santiago, se intensificó. Había sido manipulado en todos los niveles, personal, profesional, psicológico. ¿Pero por qué? ¿Quién estaba en control de todo esto? Y, más importante, ¿por qué Emilio estaba involucrado? Santiago no tenía todas las respuestas, pero sabía que debía actuar rápidamente. Tomó el cuaderno, las carpetas más importantes y salió de la sala, decidido a confrontar a Emilio y descubrir la verdad de una vez por todas. Cuando llegó a la casa de Emilio, el lugar estaba extrañamente silencioso. El jardín, siempre impecable, ahora parecía descuidado, las hojas esparcidas por el suelo como si algo hubiera cambiado. Santiago dudó por un momento antes de golpear la puerta, su mente bullía de preguntas. La puerta se abrió lentamente, revelando a Emilio, con una mirada que ya no era la del humilde jardinero. Había algo calculado en sus ojos, algo que Santiago nunca había notado antes. Santiago, dijo Emilio, con voz calmada. Creo que es hora de que hablemos sobre la verdad, ¿verdad? Santiago no perdió tiempo. Entró en la casa y cerró la puerta detrás de él, sus ojos fijos en Emilio. Lo sabías todo el tiempo, dijo, sin rodeos. Me observabas, me controlabas. Quiero saber por qué. Ahora. Emilio suspiró, como si se estuviera preparando para revelar algo que había estado guardando durante mucho tiempo. Te estabas acercando demasiado a la verdad, Santiago. Sabían que eras una amenaza. Me enviaron para asegurarme de que no llegaras donde no debías. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién está detrás de todo esto?, exigió Santiago, la rabia creciendo dentro de él. Son personas que controlan más de lo que imaginas. Tu empresa, tu familia, tu pasado. Necesitaban que estuvieras en control, pero no con poder total. Y cuando comenzaste a investigar, a desenterrar secretos, te volviste peligroso. Por eso borraron tu memoria. Santiago sintió un nudo formarse en su garganta. Todo estaba ligado a una conspiración mucho mayor. Pero faltaba una última pieza. ¿Y Rosalie? ¿Daniel? ¿Sabían lo que estaban haciendo? Emilio asintió ligeramente. Rosalie fue utilizada, al igual que tú. Y Daniel, bueno, él aprovechó la situación. Pero al final, todos éramos piezas en un juego mucho más grande. Santiago dio un paso adelante, mirando a Emilio con una furia que apenas podía controlar. Quiero saber una cosa, Emilio. ¿Por qué tú? ¿Por qué estabas tan involucrado en mi vida? Por un segundo, Emilio dudó. Y luego, finalmente, dijo, porque soy más que un observador, Santiago. Estuve allí, al principio de todo. Santiago se congeló. Las palabras de Emilio reverberaron en su mente, y una nueva ola de recuerdos comenzó a surgir. El principio de todo. Recordó una reunión, muchos años atrás. Una reunión donde Emilio estaba presente, no como jardinero, sino como alguien mucho más importante. Un hombre que había olvidado, pero que ahora volvía con toda su fuerza. El silencio en la sala era casi palpable. Las palabras de Emilio flotaban en el aire, pesando en la mente de Santiago como si llevaran años de secretos enterrados. Yo estuve allí al principio de todo. Santiago quedó paralizado por un momento, tratando de procesar lo que eso significaba. Su pasado, que parecía tan distante y nebuloso, comenzaba a encajar de maneras perturbadoras. Emilio no era solo una pieza en el juego, era alguien mucho más profundo en esta trama. El principio de todo, murmuró Santiago, intentando entender. Tú, siempre estuviste involucrado. Pero, ¿por qué? ¿Quién eres realmente? Emilio dio un paso al frente, su expresión ahora revelando la verdad. Ya no era el humilde jardinero, sino un hombre que había operado en las sombras por más tiempo del que Santiago podía imaginar. Yo era uno de los primeros socios de la empresa, Santiago, reveló Emilio. Hace mucho, antes de que tú tomaras el control. Tu padre y yo comenzamos todo. Pero, con el tiempo, me obligaron a apartarme. Dijeron que era un riesgo para sus planes. Entonces, borraron mi historia, tal como borraron parte de la tuya. El suelo pareció temblar bajo los pies de Santiago. ¿Su padre? ¿Emilio era uno de los fundadores? Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Mi padre nunca me habló de ti, dijo Santiago, su voz cargada de duda. Él nunca mencionó nada sobre un socio. ¿Por qué estabas oculto? ¿Por qué te convertiste en esto? Emilio rió con amargura. Tu padre fue presionado. Sabía lo que estaba en juego.
Cuando las otras fuerzas, los verdaderos controladores, entraron en escena, tuvo que tomar decisiones. Y una de esas decisiones fue apartarme, para protegerte a ti y a la empresa. Me quedé en las sombras, observando, esperando el momento adecuado. Y ahora, parece que ha llegado la hora. Santiago sintió una mezcla de ira y confusión. Todo lo que conocía, todo lo que creía sobre su vida, estaba desmoronándose. ¿Y ahora qué quieres? ¿Vengarte? ¿Tomar lo que crees que es tuyo por derecho? Emilio negó con la cabeza. No, Santiago. Esto no es por venganza. Quería protegerte desde el principio, pero ellos me lo impidieron. Cuando comenzaste a investigar, supe que te estabas poniendo en peligro. Por eso, seguí observando, tratando de limitar el daño. Pero, al final, llegaste demasiado lejos, y tuvieron que borrar tus recuerdos. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Santiago nuevamente, su paciencia agotándose. ¿Quién está detrás de todo esto? Emilio vaciló por un momento, como si estuviera ponderando si debía revelarlo todo. Entonces, finalmente habló: son accionistas poderosos, Santiago. Gente que controla más de lo que puedes imaginar. No se trata solo de tu empresa. Tienen poder sobre gobiernos, corporaciones, mercados enteros. Y cuando se dieron cuenta de que te acercabas demasiado, decidieron neutralizarte. El estómago de Santiago se revolvió. Sabía que la empresa tenía conexiones con personas influyentes, pero nunca imaginó algo de tal magnitud. ¿Por qué yo? ¿Qué hice para que me vieran como una amenaza? Emilio respiró hondo. Comenzaste a sospechar de la estructura de poder detrás de la empresa. Te diste cuenta de que las decisiones que tomabas no siempre eran realmente tuyas. Cuando comenzaste a investigar más a fondo, descubriendo documentos, e incluso pensando en exponer ciertas prácticas, se dieron cuenta de que necesitaban actuar. Fue entonces cuando borraron parte de tu memoria, para mantenerte bajo control. Santiago sintió una oleada de ira recorrer su cuerpo. ¿Y qué tiene que ver Rosalie con esto? ¿Ella también estaba metida en todo esto? Rosalie fue utilizada, respondió Emilio. Al igual que tú. Usaron su relación para mantenerte distraído, para asegurarse de que no llegaras demasiado lejos. Y Daniel, bueno, él siempre fue codicioso. Vio una oportunidad de aprovecharse de la situación y se alió con ellos. Santiago sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su esposa, su vida, su trabajo, todo había sido manipulado, y él no tenía idea de quiénes eran realmente sus enemigos. Entonces, ¿qué hago ahora?, preguntó Santiago, su voz llena de frustración y desesperación. Si todo esto es tan grande, ¿cómo lucho contra ellos? Emilio dio un paso al frente, con una mirada seria. Hay una forma. Los recuerdos que te borraron, todavía están dentro de ti. Y la clave para desbloquearlos está aquí. Colocó la mano sobre una de las carpetas que Santiago había traído de la sala secreta. Santiago tomó la carpeta con manos temblorosas, abriéndola lentamente. Dentro, había una serie de documentos que él mismo había escrito antes de que borraran su memoria. Había fechas, nombres, y una última instrucción, escrita por él mismo: si estás leyendo esto, es porque algo salió mal. Sigue las pistas y recuerda, no estás solo. Su corazón dio un salto. Ya había previsto que algo así podría suceder. Y ahora, con estas instrucciones, sabía que estaba más cerca de la verdad. Te preparaste para esto, Santiago, dijo Emilio, su voz más suave ahora. Ahora es tu turno de luchar. Pero debes saber, no te dejarán salir ileso. Santiago cerró la carpeta, sintiendo una nueva ola de determinación. Estoy listo. No importa cuán grande sea lo que controlan, voy a descubrir toda la verdad. Emilio asintió lentamente. Entonces prepárate. La última pieza está a punto de ser revelada. Pero ten cuidado, porque cuando descubras quién está realmente detrás de todo esto, no habrá vuelta atrás. Santiago sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que estaba al borde de algo gigantesco. Algo que lo cambiaría todo. Tenía que encontrar la última pieza. Santiago apretaba la carpeta con fuerza mientras dejaba la casa de Emilio. Las palabras del antiguo socio de su padre seguían resonando en su mente: la última pieza está a punto de ser revelada. Pero, ¿qué podría ser más impactante que todo lo que ya había descubierto? Su vida entera, desde los negocios hasta su familia, había sido una manipulación meticulosa. Necesitaba una última pieza para encajar el rompecabezas y finalmente entender quién estaba detrás de todo. Mientras conducía, Santiago pensaba en las notas que él mismo había dejado antes de que le borraran la memoria. No estás solo. Pero, ¿quién podría ser su aliado en este laberinto de mentiras? Regresó a la sala secreta en el edificio de su empresa.
Cada vez que entraba ahí, sentía que estaba más cerca de algo grandioso y peligroso. Revisó los documentos nuevamente, y entonces vio algo que antes no había notado, una carta, escrita a mano, pero no con su caligrafía. Estaba escondida entre las páginas de contratos antiguos. Si estás leyendo esto, significa que fallamos. El control es más profundo de lo que imaginábamos, pero hay una última oportunidad. Ve a la casa donde todo comenzó. Allí encontrarás lo que necesitas. La casa. Santiago sabía exactamente a qué se refería, la antigua mansión de su familia, abandonada durante años tras la muerte de su padre. Había evitado ese lugar por los recuerdos dolorosos, pero ahora sabía que la respuesta estaba ahí. Sin perder tiempo, condujo hasta la casa. La mansión era imponente, con sus portones oxidados y ventanas cubiertas de polvo, como si hubiera estado esperando su regreso durante años. Santiago respiró hondo y entró. El interior de la casa estaba cubierto de polvo, pero algo era diferente. En la biblioteca, el lugar donde su padre solía pasar horas en silencio, notó un libro fuera de lugar. Tiró del libro, y con un suave clic, una entrada secreta se abrió detrás de una estantería. Santiago descendió por una escalera estrecha, con el corazón latiendo más rápido a cada paso. Al fondo, una pequeña sala iluminada por una luz tenue lo esperaba. En el centro, una mesa con documentos esparcidos y, sentado en una silla, una figura que reconoció de inmediato. Emilio. Sabía que llegarías hasta aquí, dijo Emilio con calma, sin voltearse. Era solo cuestión de tiempo. Santiago se quedó paralizado. ¿Tú, otra vez? ¿Qué está pasando? Dijiste que me ayudarías a encontrar la verdad. Emilio suspiró, levantándose lentamente. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Pero no toda verdad es fácil de aceptar, Santiago. La mirada de Santiago se endureció. ¿Qué es lo que no me estás contando? Finalmente, Emilio se giró para mirarlo de frente. La verdad, Santiago, es que siempre fuiste parte de este juego. Desde el principio. Lo que pensaste que eran recuerdos borrados, no fueron simplemente borrados. Fueron reemplazados. Santiago retrocedió, dominado por la sorpresa. ¿Reemplazados? ¿Qué quieres decir? Tú, ya sabías todo. La conspiración, el control, todo. No fuiste una víctima, fuiste uno de los arquitectos. Pero cuando te diste cuenta de lo profundo que era el agujero, intentaste salir. No podían permitir eso. Así que usaron lo que mejor sabían hacer, manipularon tus recuerdos, cambiaron tu percepción de la realidad y te pusieron de vuelta al mando de la empresa, sin que recordaras tu verdadero papel. Santiago sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Había sido parte de esto todo el tiempo? ¿Era cómplice? ¿Yo, ayudé a crear esto? Su voz temblaba, incapaz de aceptar lo que estaba escuchando. Emilio asintió lentamente. Fuiste brillante, Santiago. Junto con tu padre, desarrollaste un sistema para garantizar que la empresa se mantuviera en la cima, a cualquier costo. Pero en algún momento, comenzaste a cuestionar las decisiones que se estaban tomando. Cuando eso sucedió, te borraron y te reprogramaron. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso?, preguntó Santiago, con la mente hecha pedazos. Porque creías que estabas haciendo lo correcto. Al principio, solo se trataba de proteger el legado de tu familia. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron, y viste lo que estaba en juego. Cuando intentaste salir, no te dejaron. Santiago cayó de rodillas, con la mente girando. No solo había sido una víctima, sino también un agente activo en la construcción de una red de poder y control. Pero ahora, tenía una elección. Sabía la verdad. Sabía quién era y lo que había hecho. Se levantó lentamente, mirando a Emilio. Entonces, ¿qué hago ahora? Emilio lo miró con una expresión casi triste. Puedes terminar con esto. Tienes los documentos. Puedes exponerlo todo. Pero si lo haces, no solo los destruirás a ellos, también a ti mismo. Todo lo que construiste, toda tu vida, se desmoronará. Santiago cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la elección que tenía en sus manos. Podía destruir el sistema que él mismo ayudó a crear, exponer todas las mentiras, pero eso lo costaría todo, su empresa, su familia, su reputación. O podía seguir viviendo en la sombra, manteniendo el control mientras aceptaba el papel que había jugado. Abrió los ojos, una nueva determinación ardiendo dentro de él. Voy a terminar con esto. Sin decir una palabra más, Santiago tomó los documentos y salió de la mansión. Sabía que el camino por delante sería difícil, que enfrentaría enemigos poderosos, pero ahora tenía algo que nunca había tenido antes, la verdad. Y estaba dispuesto a pagar el precio por ella.